Voy a pedirles que aplaudamos porque hay personas que vienen por primera vez esta mañana. Bienvenidos, bienvenidos. Aplaudiría también por las personas que hace rato no venían, pero pues bienvenidos también. Para las personas que nos visitan, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Raúl Rodríguez, mi esposa se llama Elsie Mirella. Y estamos muy felices de que estén aquí esta mañana. Zuli, que está aquí a mi izquierda, es una amiga y hermana de la iglesia. Ella junto con Martica quieren atender a las personas nuevas cuando termine el servicio. Hay un salón que se llama Conéctate aquí a la izquierda saliendo. Nos gustaría mucho que nos regalaran unos minutos para tomar sus datos si ustedes quieren, para hacer una oración por ustedes y si necesitan una asistencia espiritual, también con mucho gusto estamos para servirle. Bienvenidos. Bueno, Dios siempre habla, siempre. Su palabra es eterna, o sea que nunca deja de hablar. Y hoy, día de la independencia, quisiéramos que el Señor nos pudiera ayudar, ya no para quitarnos de encima el yugo español, sino otro tipo de yugo, o yugos espirituales. Hoy hablaremos de que los yugos deben ser rotos y otros deben ser puestos. Le pedí el favor a Haider que me pusiera unas imágenes de yugos porque probablemente algunos de ustedes nunca han visto un yugo, o más bien muchos de nosotros. Ahí está un yugo de madera. Ahí están un par de hermanos de la iglesia. Y ustedes se ríen, pero es verdad, hay gente así, mucha fuerza, pero también mucha sujeción y mucha mansedumbre, que esa es la imagen de los bueyes. Así funcionan los yugos. El yugo es un símbolo en la Biblia. O sea, claro que es algo real también, pero en la Biblia las palabras y las imágenes de la vida cotidiana se usan para que Dios pueda expresar a su pueblo su voluntad. Entonces, el yugo viene a ser también un símbolo. Entonces, he dicho, hermanos y amigos, que en esta mañana tenemos que identificar los yugos que tienen que ser rotos, pero también tenemos que identificar yugos que tienen que ser puestos, que debemos llevar. Vamos a identificar algunos. Después de identificar algunos y hablar de ellos, quisiera orar al final. 1. El yugo de la opresión. La Biblia habla del yugo de la opresión. En Levítico 26:13. Tal vez en la pantalla aparezcan hoy los versículos de la Biblia. Y cada uno de nosotros vamos a estar pendientes. Si hay gente que tiene la buena costumbre de tomar apuntes, porque eso le ayuda a comprender mejor. El primer yugo que podemos encontrar en la Biblia es el de la opresión. Bueno, hay otros, pero, y no por ser el primero es el más importante, sencillamente que es uno de los yugos que tenemos que identificar. También es Levítico 26:13. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar el rostro en alto, con la cabeza en alto. Esa es la nueva versión internacional. ¿A mi ayudan ustedes? ¿Podrían decir yugo de esclavitud? ¿Cómo dije? Yugo de esclavitud. Aquí en Levítico, que es uno de los libros del Pentateuco, nos habla acerca del yugo de la opresión, que es el yugo de esclavitud. Y el versículo nos habla de la experiencia que tuvo el pueblo de Dios siendo esclavo en Egipto. ¿Recuerdan cuántos años? 430 años. Allí estuvieron los israelitas viviendo como esclavos bajo el yugo de la opresión. ¿Cómo nos habla a nosotros hoy esto? Pues que también hay gente que experimenta opresión.
Hay personas que experimentan opresión y no es meramente la opresión que experimentaron los israelitas en Egipto, sino que la opresión tiene que ver con algo que le roba la paz y la libertad. El, el libro de Éxodo nos cuenta la historia del pueblo allá que entraron bien. Incluso si alguien recuerda la historia bíblica, entraron con José. José entró a Egipto y fue el segundo hombre más importante ahí en Egipto. Y Dios lo prosperó. Y incluso José llamó a su papá para que estuviera viviendo ahí. Fueron bendecidos, prosperados y les fue muy bien. Pero después de José se murió el faraón y reemplazó otro, y entonces hubo amenaza de que los israelitas pudieran levantarse contra ellos y toda esta cuestión, y entonces dijeron: no, tenemos que acabar con este pueblo y tenerlo bajo control, y entonces empezó la opresión. Entonces, amigos, el enemigo quiere oprimir, o sea, el diablo, tenemos que hablar claro, el enemigo quiere oprimir a la gente, quiere robarle su libertad, quiere robarle la paz y el gozo. Entonces Egipto, en muchas partes de la Biblia, simboliza también el lugar de esclavitud o cosas que esclavizan. Cuando una persona no vuelve a la iglesia y se vuelve otra vez al mundo a hacer lo que hacía antes, decimos: ay, volvió a Egipto. Sí, otra vez se esclavizó con las costumbres que todo mundo tiene y perdió su libertad en Cristo. Entonces, el Egipto viene a ser también un símbolo de opresión. En el tiempo del Señor Jesús, reinaba el Imperio Romano y los judíos también sentían opresión. Cuando apareció Jesús, que era el Mesías, que era el Cristo, los judíos estaban esperando un libertador, así como Moisés libertó a Israel de Egipto. Estaban esperando que su Mesías o su Cristo los liberara, los libertara del yugo, ya no español, sino el yugo romano, que era el imperio que los dominaba. Y el imperio romano estaba exagerando con los impuestos y con el maltrato que tenían los judíos. El yugo de la opresión seguía vigente para los judíos y parecían que ellos no podían librarse de él. El sufrimiento de los judíos parecía no tener fin y cada vez las cosas iban de mal en peor. Las ataduras que tenían los yugos de la opresión para los judíos eran duros y difíciles de romper. Ahora ya no son los judíos, ni los tiempos de esclavitud de Egipto o la política imperialista con su ejército. Ahora son tiempos de opresión espiritual en el ambiente. Maldiciones ancestrales, vicios, el dominio psicológico, la esclavitud mundanal. Esto lo encontré en un comentario muy bonito. Y lo que ha estado conquistando a las sociedades modernas. El mensaje del Evangelio de Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre. El mensaje de sanar corazones, romper yugos de esclavitud y opresión, enfrentar fuerzas demoníacas y liberar familias del yugo de la opresión. Eso dice la Biblia en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el tiempo de romper los yugos de opresión en el nombre del Señor. Opresión es algo que te oprime. Opresión es algo que te roba la paz, la confianza, la esperanza. Solo Dios sabe, y tal vez muchas personas que están aquí, qué es lo que te oprime hoy. Y el Señor dice: esos son yugos. Un yugo es algo que se te ha impuesto. ¿Alguien te lo puso? ¿O tú diste lugar para que eso te esclavizara y te quitara el gozo, y te quitara la salud, o te quitara la prosperidad, te quitara la esperanza y robarte los sueños? Por eso la Biblia dice que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón y a bendecir a los oprimidos y a los que estaban atados por el diablo. Así dice la Biblia acerca del ministerio de Jesús nuestro Señor.
La paz y la bienaventuranza de Jesús están disponibles para todo aquel que cree y el que recibe su mensaje de salvación. Juan 8:36 tiene la promesa para todos los que se sienten oprimidos con este tipo de yugo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La obra del Señor comienza primeramente por dentro, para ser luego liberados por fuera. Y entonces se van los miedos y se van las ataduras que no permiten que las personas tomen decisiones correctas y puedan servir a Dios y amar a Dios. Las personas oprimidas por lo general no toman buenas decisiones. Las personas oprimidas por lo general están bajo angustia, están bajo desespero, están bajo temor. Pero en el nombre de Jesús, esos yugos de opresión se rompen hoy en el nombre de Jesús, porque aquí está el Señor que nos quiere hacer libres, y si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. 2. El yugo de gobiernos humanos. El yugo de gobiernos humanos. Jeremías 27:2 hay un ejemplo de gobiernos humanos. Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Voy a leer lo que encontré de este comentario. Dice: casos inéditos en el mensaje profético de parte de Dios venían a través de profetas como Jeremías. Esto es lo que está en Jeremías 27:2. Jeremías fue un profeta del Antiguo Testamento, y Jeremías tuvo la dura tarea de decirle al pueblo que iban a sufrir las consecuencias de su desobediencia. Por eso la tarea de los profetas muchas veces fue muy dura, muy peligrosa, porque aquí estoy yo hablándoles de cosas lindas y diciéndoles que Dios nos ama, que Dios nos quiere prosperar, liberar, devolvernos la esperanza y los sueños. Pero el tema profético, el mensaje profético muchas veces tiene que ver con que hasta aquí llegó la paciencia del Señor y ustedes no han querido obedecer, así que viene la desgracia. Y Jeremías tuvo esa tarea. Le dijo al pueblo, le dijo: ustedes tienen que sufrir las consecuencias. Vendrá un rey, vendrá un imperio del norte, y se refería a los babilónicos, y a Nabucodonosor, y los va a capturar y van a ser llevados en cautiverio. A ese yugo es lo que se refiere el yugo de gobiernos humanos. Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Y entonces hizo Jeremías. Ese era uno de los ejercicios que hacían los profetas. Ellos cogían cosas, se vestían de la manera como Dios les indicaba, para que se presentara ante el pueblo y dar un mensaje tan visible y contundente que las personas pudieran ver y nunca olvidar, y que les quedara bien claro. Así que Jeremías se hizo ese yugo y se lo puso sobre su cuello y dijo: así los van a llevar ante el rey de Babilonia, así que ríndanse y busquen la paz y estarán en paz allá. Y entonces las personas se levantaron contra él y dijeron: no, usted es un vendido. Y a Jeremías lo persiguieron y lo echaron por allá entre una cisterna, entre barro, y casi lo matan de hambre. A él le tocó muy duro, Jeremías. Pero estaba refiriéndose al yugo de gobiernos humanos. Entonces, actualmente vivimos en países con gobiernos de dominio y autoridad, y muchas veces es una autoridad déspota sobre los ciudadanos. Es a veces difícil referirse en estos precisos momentos al tipo de gobernantes que tenemos. Es difícil porque es difícil hablar bien. Yo escribí esta semana, después de escuchar la locución del presidente de Colombia, medio borracho, medio drogado, medio loco, medio todo. Y la verdad es que cuando yo miré eso sentí mucha vergüenza, pero también mucho dolor. Dije: estamos en manos de esta persona. Y entonces Dios me hacía sentir cosas, y el Espíritu Santo, y yo mismo pensaba cosas, y yo trataba como de: ¿qué hago, Señor? Oro, reprendo, intercedo, ¿qué hago después de escuchar esto? Y puse un estado ahí, le dije a mis hermanos: oremos por Colombia. Necesitamos que el pueblo aproveche estos momentos. ¿Se recuerdan que el 20 de julio de 1810 se levantó una voz profética, entre comillas, de un hombre llamado José Acevedo y Gómez, llamado el tribuno del pueblo? Y dijo: compatriotas, no podemos desperdiciar estos momentos de efervescencia y calor. Si no hacemos algo en este momento de alegría y paz, dice,
en menos de 12 horas serán tratados como insurgentes. Ved las cadenas y los grillos que os esperan. Hermanos, qué maravillosa palabra profética. Ese hombre fue usado por Dios para alentar al pueblo y decirle: es ahora o nunca. La gente tiene que estar harta, cansada, suficientemente indignada para no aguantarse más un yugo así. Y nosotros, yo no estoy hablando de que cojamos las armas, hermanos, y vamos y ataquemos el Palacio de Justicia. Pero el pueblo de Dios tiene que tener alguna respuesta. Y nuestra respuesta es predicar el evangelio. ¿Sí? Nuestra respuesta es brillar donde nos corresponde. Nosotros no solamente somos anunciadores de paz y justicia, sino hacedores de paz y justicia. Los yugos de gobiernos humanos que vivimos actualmente. ¿Y cómo hacemos con esto, pastor? ¿Eso es un yugo que hay que aceptar o un yugo que hay que quebrar? Miren lo que dice la Biblia en Romanos 13, el versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿No tenemos los versículos? Ok, gracias. Si no aparece en la pantalla, en un momento determinado quiero también que ustedes usen sus Biblias. Hemos dejado tal vez de usar Biblias y ahora usamos teléfonos para consultar la Biblia, pero me he dado cuenta que eso no le ayuda mucho a las personas a memorizar la palabra. Entonces es una sugerencia para todos los que estamos aquí, que nosotros vendemos Biblias. Nosotros vendemos Biblias y muy buenas y además de muy buen precio. Entonces queremos animarles a que compren Biblias y que las podamos leer. Bueno, cierro el paréntesis, que este es un anuncio de parte de la librería Conexión Vertical, patrocinado por. Entonces, si no aparecen los versículos, lo buscas en tu Biblia en un momento determinado. Dice así en Romanos 13: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué hacemos con esto, pastor? ¿Qué clase de yugo es este? Pues cuando una persona gobierna y es una persona buena y santa y temerosa de Dios, pues el pueblo se alegra, que es fácil obedecer estas leyes que son justas, que tienen sentido, que favorecen al pueblo. Pero ¿qué pasa con los tiranos, con los gobiernos opresivos? En la Biblia encontramos que es un yugo que hay que romper. ¿Cuándo? Escuche esto, no sé si lo puede escribir en alguna parte o tenerlo en su corazón clarito en cuanto a este yugo de los gobiernos humanos. No vamos a obedecer al gobierno cuando nos obligue a hacer lo que Dios prohíbe. No vamos a obedecer al gobierno. Yo no sé si esto se diga en el micrófono, ¿se está grabando? Me acordé de un caso en San Salvador, que una persona por ahí por YouTube le echó indirectas al presidente Bukele y el presidente Bukele lo mandó a buscar y lo encontró en esa misma semana y dijo: era mentira, era por bromear. No, ya tenía encima a la policía. Bueno, escuchen esto, hermanos. No vamos a obedecer al gobierno cuando nos obliga a hacer lo que Dios prohíbe, pero tampoco vamos a obedecer al gobierno cuando nos prohíba lo que Dios nos manda hacer. Sería interesante saber quiénes están conmigo, ¿no? En el asunto. Los que no están conmigo, le voy a decir: ved las cadenas y los grillos que os esperan. Hechos 5, 28 y 29. Terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. ¿En cuál nombre? El de Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. ¿Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres?, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Qué palabra, qué versículo tan contundente y tan claro.
Les pido al favor que me miren aquí un momento más. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento de dos mujeres que eran parte del imperio egipcio. Y en su momento el faraón les dio esta orden a esas dos mujeres que eran parteras. Les dijo: ustedes van a mirar y van a ayudar a las hebreas a dar a luz. Si es un niño, lo matan. Si nace hembra, déjela vivir. ¿Qué fue lo que dije? No haríamos caso al gobierno si nos obliga a hacer algo que Dios prohíbe. Y estas dos mujeres, dice la Biblia, ahí eso está en Éxodo, dice que tuvieron temor de Dios y se hicieron las locas y no le hicieron caso a la orden del gobierno egipcio. Sus nombres, si quieren ponérselos a sus hijas: Cifra y Fua. Ellas se negaron a hacer algo que Dios prohibía. Pero es que ha llegado el momento en que la iglesia no tiene discernimiento espiritual. Voy a decir algo, espero que si se ofende, entienda que yo no quiero ofenderle. Estoy siendo claro con lo que voy a decir. Hay gente que no tuvo discernimiento espiritual cuando votó por Petro. Y si votó por Petro, Dios lo puede perdonar. Si no se ha dado cuenta que hizo una mala decisión al elegirlo, entonces mire lo que está sucediendo. Porque Él nos va a hacer obedecer cosas que Dios prohíbe. Y este gobierno nos va a prohibir cosas que Dios nos ha mandado a hacer. En su momento, el Imperio Romano le dijo a la gente: no predique más aquí. No predique más. No más con eso. Yo tuve un enfrentamiento parecido en Sopó, en la población de Sopó, que yo era joven y tenía muchos bríos evangelísticos y me puse a predicar en la plaza de Sopó, al frente de la iglesia católica. Ya, tuve un enfrentamiento con la policía, pero eso es un chiste con respecto a lo que le pasó a los apóstoles, que realmente los amenazaron y a otros los mataron. La Biblia dice que Herodes cogió a Jacobo y lo mató, y eso agradó al pueblo, y después fue por Pedro. Vamos por Pedro. Y lo encarceló. Y Pedro fue allá encarcelado con esposas, con grillos en los pies y además con dos soldados al lado de él. La Biblia dice que la iglesia hacía oración por él continuamente. La Biblia dice también que por esa oración un ángel fue y desató a Pedro y lo puso en la calle. Y la gente quedó aturdida. ¿Y dónde está Pedro? Y dice: no sé dónde está Pedro. Y cuando lo vieron, estaba otra vez por allá predicando con Juan. Pero la iglesia hoy le da miedo cualquier cosa, porque no está dispuesto a pagar el precio de ser cristiano. No está dispuesto a pagar el precio por la verdad y la justicia que representa nuestra fe. Yugos. ¿De qué? De gobiernos humanos. Se cuenta la historia en un pueblo, no sé si aquí en Colombia, no sé si es una historia real, pero que en un pueblo estaba predicando el pastor un domingo y entraron unas personas armadas y encapuchados y se pararon frente a la tarima y quitaron al pastor de ahí. Sí. Los encapuchados dijeron: ¿quiénes están dispuestos a morir por Cristo aquí? Les damos la oportunidad, vamos a abrir la puerta. Los que quieran irse se pueden ir contando 10 segundos. 1, 2, y entonces abrieron las puertas y se fue toda la iglesia, quedaron la familia del pastor y él. Después de que se fueron las personas que no querían dar su vida por Cristo, entonces los encapuchados se quitaron la capucha, dejaron las armas a un lado y le dijeron al pastor: pastor, ahora sí podemos seguir con el culto. Estas personas no eran cristianas. Estas personas no están dispuestas a pagar el precio. Sabemos si es una historia real o no. La leí por ahí en un libro, me pareció chistoso, porque hay personas que no están dispuestas a romper esos yugos opresores, los yugos de los gobiernos humanos.
Hermanos, la idea no es conformarnos, pero y en su momento, ustedes han escuchado esta frase de que la religión es el opio del pueblo. ¿Han escuchado esa expresión? La religión es el opio del pueblo. Es el que adormece la conciencia de los seres humanos. Eso es lo que quiere decir esta frase. Dice, no, es por eso los cristianos son perseguidos, porque la religión dice, no haga nada, hágale caso al gobierno y todo lo que... No, simplemente no haga nada, no sea revolucionario. Y pues no, mis hermanos, en su momento esta gente, Pedro, Juan y más adelante Pablo, porque primero está Pedro y luego Juan y Bernabé y Felipe predicando el evangelio en Jerusalén, y ellos tuvieron problemas, y entonces en Hechos capítulo 4 dice, los que alborotan el mundo entero también han llegado acá. Mírese, los veían como revolucionarios, como gente que alborotaba, gente que difundía sus enseñanzas revolucionarias en el imperio. Hermanos, la iglesia necesita recobrar su sabor, porque si la sal deja de ser salada, si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Jesús dijo, no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Es decir, para que llenar huecos en las calles, para que la gente la pisotee, no sirve para nada. Oh, mis hermanos, hoy es domingo 20 de julio y hoy el Señor nos está hablando de los yugos que tenemos que romper. No vamos a obedecer al gobierno cuando nos obliga a hacer algo que Dios prohíbe, pero tampoco vamos a obedecer al gobierno cuando nos prohíba algo que nosotros tenemos que hacer en el nombre del Señor. No levanten la mano, pero por lo menos diga amén, porque es verdad. ¿Amén o no amén? Penúltimo, el yugo de las rebeliones está en Lamentaciones 1:14. El yugo de las rebeliones, o sea, nuestros pecados. Mis pecados fueron atados a un yugo. Es Lamentaciones 1:14. Mis pecados fueron atados a un yugo, sus manos las ataron juntos. Me los ha colgado al cuello y ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado en manos de gente a la que no puedo ofrecer resistencia. Eso está en Lamentaciones 1:14. ¿Quién escribió Lamentaciones? Jeremías. Es un libro lleno de cantos y lamentaciones por el pecado del pueblo, pero también hay una voz de esperanza ahí dentro de este libro. ¿Hasta dónde puede llegar el pecado sin que vengan las consecuencias? Pues, ¿dónde está el hilo que le di un hilo a Daniel? ¿Daniel, tienes el hilo ahí? ¿No? El hilo que te di, ¿tu vino? Hasta arriba. ¿Está bien? Si es que yo le dije que lo subiera. ¿Qué es lo que hace cuando nosotros practicamos el pecado? Jesús dijo que el que practica el pecado se convierte en un esclavo del pecado. Entonces hay una diferencia entre practicar el pecado y pecar. Entonces si nosotros pecamos sin querer queriendo, y nosotros debemos ser conscientes de que cada vez que pecamos el Espíritu Santo nos redarguye y nosotros decimos, Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer y guárdame de las consecuencias. Entonces, porque tenemos el temor de Dios. Cuando no es el Espíritu Santo el que nos ayuda a identificar que hemos hecho algo mal, pregúntele a su compañero, a su compañera, a su esposo, a su esposa, y él le va a decir, sí, estuvo mal hecho, sí, tienes que arrepentir, tienes que hacer algo al respecto. Y esto se convierte en yugos, ¿sí? El apóstol Pedro nos recuerda que Dios quiere romper esos yugos, es decir, esas fortalezas espirituales que se crean en la mente, en el corazón de las personas por practicar el pecado. Porque las personas que están allá afuera, bueno, las personas que no conocen al Señor o que aunque lo conocen no quieren obedecerlo, pues pecan y pecan y pecan, y entonces el resultado es que sus vidas se endurecen, sus conciencias se llenan de sombras y oscuridad, y no hay entonces posibilidades de un cambio, de libertad. Entonces cuando una persona peca y peca, a mí me llamó la atención. Venga, Alejandro, suba rápido. Que ayer Felipe en la reunión de jóvenes hizo esto y ató las manos de alguien con el hilito. Rómpalo. Fácil, ¿no? Pero si esto se hace 100 veces,
¿cierto? Y no tengo el tiempo. Y hace varias veces esto, ustedes saben que va a ser difícil que se rompa porque se ha creado una atadura. La persona que persiste en hacerlo, le va a costar trabajo romperlo. Solamente Cristo lo puede hacer, alguien más poderoso, alguien con el suficiente poder y autoridad. Y Él lo ha hecho con nosotros. Él ha roto nuestras coyundas, Él ha roto nuestras cadenas, Él ha roto las ataduras, las ligaduras de muerte que nos causaban dolor y esclavitud. Gracias, esclavo. Dios le bendiga. Alejito está casado con Alejita, ¿sí la conocen? Sí, los Alejos. Pedro dice esto: el Señor no tarda su promesa como algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere? Salvarnos. Él no quiere condenarnos, Él no quiere juzgarnos, Él lo que quiere es hacer algo bueno por nosotros. Cuando el Señor nos dice que no hagamos algo, no nos quiere arruinar la fiesta, nos quiere proteger de las consecuencias de nuestras decisiones. Voy con otro yugo, que es el yugo del matrimonio, el 5. ¿Lo podemos saltar o lo hablamos de? Alguien podría pensar, cualquiera pensaría en lo peor al leer la comparación del matrimonio con un yugo. A ver, ¿cómo se le llama al compañero con que se casó? Cónyuge. Cónyuge. Cónyuga. No, cónyuge. ¿Por qué están hablando? Ahí está la palabra yugo. Levanten la mano los casados, por favor. Bueno, todo el mundo hace así. No, no es cierto. Yo estoy jugando porque veo que hay gente alegre, está casada y está feliz. Los casados que están felices, levanten la mano a otras personas, qué bueno. Sí. Y los que se van a casar, ¿no? También. Este año hay matrimonio, con la ayuda de Dios. Que Dios bendiga a los nuevos hogares que se formarán este año. No estoy autorizado para decir fechas. Segunda de Corintios 6:14. Segunda de Corintios 6:14. La mayoría conocemos este versículo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, o con los inconversos, o con los no creyentes. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, aquí, hermanos, es donde Dios nos guíe a todos a entender que lo mejor es casarnos con alguien o llevar el yugo con alguien que piense y crea en Dios como nosotros, que tema a Dios, que Dios sea el centro, eso es todo. Pueden haber muchas diferencias, pueden haber diferencias sociales, intelectuales, académicas en las personas que se van a casar, pero lo importante es que el corazón de los dos sea para Dios, que ambos quieran agradar al Señor es importante. Cuando es un yugo desigual, ustedes vieron los bueyes que estaban cargando el yugo. Cuando un buey es más grande que el otro, o un buey, en vez de llevar otro buey al lado, tiene un asno o una mula, se hacen daño porque son desiguales. También dicen que no es lo mismo porque además no van a producir el mismo efecto del trabajo. Entonces el yugo desigual es una figura que nosotros debemos considerar. El yugo desigual. Las personas que se van a casar deben entender que casarse es llevar un yugo. Pero el yugo en este caso no es un yugo que quiere decir esclavitud. Pero el apóstol Pablo dice que cuando uno se va a casar tiene que asumir que tiene inconvenientes, es una carga, una responsabilidad. Conocimos con mi esposo una persona que se iba a casar y él no quería dejar su vida soltero, él quería seguir con sus amigos para arriba y para abajo, él quería vivir la vida, quería ir, venir,
libre como el viento, y no estaba preparado para, entre comillas, perder su libertad. Porque cuando uno se casa, ya no se manda solo. ¿Dónde está Rafa? Aquí el soltero Juanda. Levantemos los solteros, por favor, los solteros. Solteros. Una cosa es separado, otra cosa es divorciado. Soltero. ¿Nunca se ha casado? Ya. Ahora no quieren levantar la mano. Yo no voy a profetizar. Qué bueno es entender que puede haber un yugo que podemos cargar con alguien. Y recuerden que llevar un yugo, ven amor, ven hijita, voy a coger esta yunta, coja su, no, es la que no se va a pasar nada. Coge y hacia adelante, hacia aquí adelante, suéltalo, hacia aquí adelante y vas a jalar esto. ¿Listo? Estas se supone que son las yuntas. Nosotros llevamos, se expone un yugo y nosotros vamos hacia adelante y esto va arrastrando, ¿cierto? Porque eso simboliza cultivar, eso simboliza algo que estamos haciendo juntos y que si lo hacemos juntos es porque hay un propósito. Entonces, ¿qué pasaría si y yo hacia acá? Ese es el yugo, es igual. Tuvimos un inconveniente alguna vez con unas personas que ella se iba a casar con una persona que era buena gente y todo, pero no era cristiano. Y después que tuvieron el primer hijo, él dijo: lo voy a bautizar por lo católico. Y ella dijo: no, se bautiza después de los 12. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Para lados distintos. Y él dijo: voy a celebrar el día de la Virgen del Carmen. Y su carro y cosa le puso, y ella dijo: no me subo a ese carro porque está lleno de ídolos. Y entonces otra vez para allá y para acá, ¿cierto? Si a él no le importara nada la religión, pues vaya y venga, pues como que más fácil, él no es nada. Pero él quería ser un católico practicante y devoto. Gracias, amor. Cuando nosotros tenemos el yugo de Cristo, es decir, cuando una persona se casa, no se casa en yugo desigual, sino que se casa con la persona que Dios tenía para él. Entonces están jalando hacia el propósito de Dios. Cuando uno se casa con otra persona, uno no se casa solamente con la persona, sino con lo que la persona sueña. Es una visión. Se unen dos visiones y ya no son más dos, sino uno solo. El yugo del matrimonio, en la Biblia dice, precisamente Jeremías dice: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, alentando a los hombres a que se casen pronto. Ahorita las sociedades modernas están posponiendo el matrimonio y lo están anulando, y es más, lo están omitiendo. No hay necesidad. Es un yugo que nosotros debemos entender que es un yugo para bendición, que la Biblia dice: son mejor dos que uno, porque tendrán mejor paga a su trabajo, porque se calentarán uno al otro, porque cuando uno se enfrenta al enemigo, los dos podrán resistirle, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Pues, al fin, ¿qué? ¿Son 2 o 3? Porque está él, ella y la presencia poderosa de Dios que nos va a dar la victoria en nuestros matrimonios. Yugo. Voy a terminar con el yugo de Jesús. Con esto terminamos. Lo mencioné el miércoles en la predicación del miércoles y está en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Con este yugo termino, que es el yugo que me pareció interesante cuando estuve estudiando entre el miércoles y hoy. Que ¿por qué dirá Jesús que tiene un yugo? Jesús también tiene un yugo. Dice que el yugo de él no le causa dolor y considera que es una carga liviana que él puede llevar. Porque la palabra yugo es como negativa, es como sinónimo de esclavitud, pero también es sinónimo de compromiso, es sinónimo de lealtad.
Todos tenemos que quitar yugos de carga y compromisos insanos. Pero por otro lado tenemos que tomar yugos de responsabilidad y compromisos de bendición. Habrá yugos que dejar porque son cargas infructuosas de maldición. Hay que dejar esos yugos, hermanos. Esas cargas, esos lastres, son cosas que no nos dejan avanzar, nos detienen. Hay que estar suficientemente cansado de ellos para cortarlos, echarlos fuera y decir: no más con esto. Se va este vicio, se va este estilo de vida, se va esto, lo tengo que dejar. Cortar, Señor, ven, rómpelo, Señor, no más. Por favor, quítalos. Por favor, Señor, termina. Hay yugos de enfermedad. Hay yugos en la economía que esclavizan. Hay yugos en la mente, en el corazón, que son mentiras del diablo. Hay opresiones espirituales de parte del enemigo. Hay yugos que ya hemos visto que son causados por nuestras malas decisiones y nuestro pecado. Pero el yugo de Jesús es diferente. Encontré esto y me gustaría que lo pudiéramos escuchar y recibir. Los otros yugos se nos imponen. Los yugos de opresión, los yugos que nos quitan la paz, los yugos que nos esclavizan, no se nos imponen por alguien. Pero el yugo de Jesús se toma voluntariamente. No se impone porque se toma voluntariamente en el corazón. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús quiere ser tu compañero para toda la vida. Él dice: ven acá y juntos avancemos hacia el propósito. Habrá algo bueno si me tienes a mí como compañero. Porque Jesús llega a ser el cónyuge. Un amigo en el camino, un doctor de cabecera, un influyente consejero con la verdad y la justicia. Tu caminar y tu destino no serán el mismo si Jesús va contigo. Estarás en paz y seguro hasta el final de tus días y después una eternidad con Él. Le aplaudimos en esta mañana porque Él es nuestro Señor y Salvador. Pongámonos de pie, hermanos y amigos. Les invito a estar de pie con esto. Póngale cuidado, que me gustaría que leyéramos este versículo para orar. ¿Por qué me gustaría este versículo que está en 1 Corintios 6:11? Escúcheme en esto. 1 Corintios 6:11 dice esto. O más bien, miren acá para que les dé el contexto. Pablo el apóstol le está escribiendo a la gente que vive en Corinto y le dice así, le dice: no vayan a equivocarse, porque al reino de los cielos no entran los cobardes, ni los incrédulos, ni los borrachos, ni los afeminados. Y dice el apóstol Pablo: esa gente no entra. Tengan cuidado, no vayan a equivocarse ni van a justificar cosas, porque eso es lo que Dios dice en su palabra. Y dice cosas feas, cosas vergonzosas que nosotros éramos y que nosotros practicábamos. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, los adultos sí, pero los adúlteros no, ni los sodomitas, o sea, los homosexuales, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero lo que va a aparecer en la pantalla es esto. Y esto erais algunos de vosotros, ¿sí? Tiempo pasado, amigos, un antes y un después.
cuando los yugos de nuestras rebeliones nos dominaban, eso hacíamos y eso éramos. Pueblo de Dios que está aquí, eso era antes. Eso era antes. Era chismoso, sí, antes era chismoso. Malvado, sí, era antes. Fornicario, sí, antes. Estafador, con vergüenza, algunos tendrían que decir: yo estafaba antes. Era peleador, era grosero antes. Robaba a Dios antes. Maltrataba a mi familia. Era borracho. Consumía drogas. ¿Cuándo? Antes. Quiero que tú declares esto, porque es lo que quiero que lo hagamos en esta mañana a manera de ministración. Porque lo que sigue de este versículo, quiero que lo creas. No es algo que el pastor pueda hacer por ti. No es algo que el líder de grupo de conexión pueda hacer por ti. No es algo que alguien, por mucho que te ame, pueda hacer por ti. Es algo que solo la intervención del Espíritu Santo puede hacer por ti, para que haya un antes y un después, para que tú vivas en victoria, en gozo, en libertad, en prosperidad. Piensa en tu casa, piensa en tus hijos, piensa en tu negocio. Un antes y un después. Los yugos se tienen que pudrir, romper, y tú puedas hoy entender que es por el Espíritu Santo que esto puede suceder hoy. Pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesús y en el Espíritu de nuestro Dios. Permítame leerlo en la Nueva Versión Viva. Dice: varios de ustedes merecían antes estos calificativos, pero ya el Señor los lavó de sus pecados. ¿Quiénes dicen amén? Los santificó y los justificó en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios. Mira esta canción que el grupo Alabanza quiere cantar. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Otra vez. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Vamos a declarar ahora algo, mis hermanos, con el grupo de la alabanza. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. El enemigo quiso matar, quiso robar, quiso destruir, quiso acabar con tu matrimonio, quiso acabar con tu salud, quiso acabar con tus finanzas, quiso acabar con tu esperanza, quiso acabar con tu ministerio. En el nombre de Jesús, Él lo transforma para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Gracias, Dios. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Que lo diga la iglesia. Todo lo que viene del enemigo lo transformas. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria.
quisiera invitarles a orar. Quiero invitarles a cerrar sus ojos un momento y hacer nuestra la declaración de Mateo 11:29. Iglesia, quiero invitarte a que hagas esta oración con fe. Está en Mateo 11:28, donde Jesús dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que oremos, dile así al Señor: Padre celestial, mi alma recibe descanso. Dejo en tus manos toda carga y todo yugo que me oprime, que me esclaviza. Tú rompes cadenas, ligaduras de muerte. Tú rompes cadenas de maldición y de rebelión en mi vida, y soy libre porque tú eres mi Señor y gobiernas mi vida. Recibo descanso, recibo gozo, recibo libertad. Tomo el yugo de Jesús. Hago de Jesús mi compañero de toda la vida, mi Señor y Salvador, hasta el final de mis días. En el nombre de Cristo recibo descanso para mi alma, recibo fe, recibo paz, recibo la bendición de Dios, y declaro que voy a ver la victoria en el nombre de Jesús. Voy a ver la victoria, Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. A mis hermanos, mientras suena la música, tomemos 1 minuto, 2 minutos para que tú ores por esas ataduras, esos yugos que necesitan ser rotos. Ustedes conocen sus situaciones. Te pido que hagas esta oración del Señor. Rompe esto en mi casa, rompe esto en mi mente, rompe esto en mi trabajo. ¿Qué es lo que tiene que deshacerse? Tal vez hay yugos de pereza, hay yugos de enfermedad, tal vez hay yugos de incredulidad. Yo te quiero pedir que le pidas al Señor que lo haga, que lo rompa. ¿Están listos? En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy vamos contra todo yugo que esclaviza. Se rompe por el poder de Cristo, en el hogar, en la salud, en la economía, en las relaciones. Fuera, se rompe por el poder de Cristo. El enemigo no tiene poder. Avergonzado el enemigo, reprendemos al enemigo. Se quiebra ese yugo, esa atadura. Fuera, 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 fuera. Yugos de soledad, yugos de depresión, yugos de ansiedad. Fuera en el nombre de Jesús, quiebra. Cristo nos hace libres. En el nombre de Jesús. Oigo caer cadenas. Se rompen cadenas, se rompen cadenas. Cadenas. Familias bendecidas, almas bendecidas, libertadas por el poder de Jesús, bendecidas, fortalecidas. Padre, gracias. Día de independencia, donde se rompen los yugos de opresión, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, mis amigos,
Personas nuevas, les invitamos a pasar al salón de conexión. Los demás, hay cafecito. Los niños, recuerden que los están esperando. Vemos viernes, el miércoles a las 7 de la noche y el viernes a las 5 de la mañana. Bendiciones para todos.